¿Por qué las religiones cristianas difieren en sus creencias si todas basan su fe en el mismo libro, en la Biblia? ¿Será que la Biblia no es clara? En absoluto, la Biblia es muy clara, pero hay una muy eficiente y elaborada manipulación del texto bíblico por parte de las religiones para defender las falsas doctrinas que vienen enseñando hace siglos. No siempre esa manipulación es consciente, a veces es inconsciente, pero el motivo o los motivos, mejor dicho, por los cuales una religión cristiana enseña doctrinas contrarias a lo que la Biblia enseña, es un tema muy interesante, que lo vamos a ver en otro video. Esto sería el por qué, pero en este video vamos a ver el cómo. Vamos a analizar cómo, de qué forma se realiza una tergiversación del texto bíblico, la cual es sutil y muy difícil de detectar. Precisamente por eso, cada religión tiene engañados a tantos creyentes, cristianos y sinceros. Sin embargo, es fácil de detectar si cuentas con las herramientas adecuadas. En este video te voy a presentar un método fácil de interpretación y exégesis que te dará las herramientas necesarias para notar inmediatamente cuando alguien está manipulando o forzando el texto bíblico para hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Comencemos. Sin ninguna duda, la correcta comprensión de las doctrinas bíblicas son una de las llaves indispensables para poder entender las profecías y especialmente el Apocalipsis. ¿Cómo vamos a entender lo que se enseña de la resurrección si no tenemos una correcta comprensión de la doctrina del estado de los muertos? ¿O cómo vamos a entender el juicio sin una correcta comprensión de la ley de Dios? ¿O el plan de salvación sin entender el ministerio intercesor de Cristo o la doctrina de la justificación por la fe? Es imposible. Así que hay tanto en juego en la correcta comprensión de una doctrina que habiendo tantas religiones cristianas que difieren en las enseñanzas de su dogma, yo no puedo arriesgar a tener o no tener la suerte de estar justo en una religión que me enseña todas las doctrinas correctamente. Y por eso tenemos que comprobar por nosotros mismos si estamos en lo correcto. ¿Cómo hacemos esto? Aplicando, por supuesto, los principios de interpretación y exégesis. La mayoría de las religiones cristianas están de acuerdo con estos principios de interpretación que son sencillos y lógicos, pero no siempre se aplican. Estos principios nos protegen de falsos maestros con sus propias interpretaciones, que te puedo asegurar que abundan. Existen innumerables libros que hablan de este tema y cuya lectura puede ser pesada y tediosa. La idea de este video es resumir de forma sencilla estos principios, que los podamos entender con ejemplos prácticos y aplicarlos de forma fácil, detectando inmediatamente si se está manipulando el texto bíblico. Para saber con certeza lo que la Biblia enseña sobre un tema, el paso lógico es muy sencillo. Hay que analizar todos los textos que hablan claramente del tema que estamos estudiando. Así de sencillo. Vamos a desgranar esta frase en dos partes. En primer lugar, se analizan todos los textos. No podemos sacar una enseñanza de la Biblia de un solo versículo, y mucho menos un dogma. ¿Por qué? Bueno, por motivos obvios. Si tomo un versículo aislado, puedo demostrar en la Biblia cualquier cosa. Habrás oído por ahí decir que un texto sin su contexto es un pretexto. En segundo lugar, tienen que ser textos que hablen claramente del tema que estamos estudiando. Es fundamental que los versículos estén tratando el tema. Y aquí también se encuentra gran parte de las falacias sutiles. Así que, para no caer en el engaño de la manipulación del texto, se hace totalmente imprescindible analizar el contexto. Y eso quiere decir nada más ni nada menos que ver todo lo que la Biblia habla al respecto, y no solo el versículo o los versículos que el predicador o el maestro de turno escoge para justificar su doctrina. Ese contexto lo vamos a dividir en tres. En primer lugar está el contexto inmediato, que es la idea central de la que viene hablando el autor. Después está el contexto mediato del autor, es decir, todo lo que escribió el autor sobre ese tema en el resto del libro y en otros libros si escribió más de uno. Y por último está el contexto general de la Biblia, lo que dijeron el resto de los autores en todos los libros de la Biblia. Si hacemos esto, si buscamos todos los textos que hablan del tema y los buscamos sin una idea preconcebida, vamos a encontrar una gran cantidad de versículos con lo que se llama la idea predominante en toda la Biblia, es decir, la doctrina verdadera.
Tengan en cuenta que en teología, al igual que en cualquier ciencia del saber, siempre se debe ir de lo fácil a lo difícil. Y lo lógico para abordar un tema sería ir del texto sencillo y claro que explica el tema sin ninguna duda, para luego comprender los más complejos y de profundidad teológica. Si por el contrario abordamos los versículos de interpretación ambigua sin considerar los que tienen una interpretación obvia, es que hay una evidente intención de manipular el texto. Entonces, ¿cuáles son las evidencias inequívocas que se está manipulando el texto? Bueno, en primer lugar, no se muestran, ni se consideran y ni siquiera se mencionan la gran cantidad de versículos que hablan sobre el tema y enseñan la idea predominante. Y si se los menciona porque no tienen más remedio, se los presenta como excepciones aisladas. Y luego se intenta rebatirlos con interpretaciones arbitrarias, es decir, contrarias a toda lógica. En segundo lugar, por el contrario, solo se usan textos forzados que justifican una idea preconcebida. Como se presentan sin considerar los textos de la idea predominante, son sí o sí textos fuera de contexto. Por eso son forzados. Ahora bien, ¿sabes cuál es la diferencia entre educación y lavado de cerebro? La palabra más formal para el lavado de cerebro es adoctrinamiento. Normalmente decimos que a alguien le han lavado el cerebro cuando cree algo diferente a lo que nosotros creemos. No, te puedo asegurar que esa no es la definición. Un lavado de cerebro o adoctrinamiento es cuando alguien te transmite un dogma o doctrina que es una creencia indiscutible, imponiéndote su aceptación. Esa imposición puede ser por la fuerza, puede ser por amenazas o con engaños sutiles, quitándote la libertad de ponerla en tela de juicio. Cuanto más fuerte es esa imposición, mayor es el lavado de cerebro. Precisamente por eso nosotros no solo vamos a quedarnos con los textos encontrados, es decir, con la idea predominante, sino que vamos a analizar también los textos que normalmente se utilizan para demostrar una idea diferente. Estos textos forzados los vamos a dividir en 5 grupos o tipos diferentes. Ahora, para que alguien utilice cualquiera de estos 5 tipos de textos para demostrar o justificar una falsa doctrina, se necesita siempre suposiciones arbitrarias, es decir, basadas en el capricho en vez de estar basadas en la razón, porque no toman en cuenta el contexto. Y aquí está el secreto para que no seas engañado. Tienes que ser capaz de detectar la suposición arbitraria. Un versículo forzado puede estar dentro de uno o más grupos a la vez, y si aprendemos a identificarlos, nos será mucho más fácil poder detectar esta suposición arbitraria. Por este motivo, en todos los casos, los textos deben ser interpretados a la luz de la doctrina verdadera enseñada por el contexto y no al revés. Empecemos analizando el primer tipo de textos. Son las parábolas, metáforas o historias. Presten atención a lo que voy a decir ahora porque esto es muy importante. No se puede sacar una doctrina de una parábola. ¿Por qué? Porque las parábolas son breves narraciones simbólicas con una enseñanza moral. Por definición eso es un suceso fingido. Y no todas las partes de la parábola tienen una simbología con una enseñanza moral. Algunas están simplemente para completar la historia. Por consiguiente, primero hay que conocer la doctrina para saber cuál es la aplicación o enseñanza. Y exactamente lo mismo pasa con las metáforas, que es una figura retórica que recurre a un lenguaje figurado. Lo mismo pasa con las historias, que no sabremos para qué están ahí si no sabemos el contexto y cuál es la enseñanza principal. Por eso no se puede sacar una doctrina de una parábola, de una metáfora o de una historia. Ahora, ¿por qué es tan importante enfatizar que las parábolas son narraciones simbólicas y las metáforas tienen un uso figurado? Son importantes porque, aunque contengan frases dichas por el mismo Jesús, por definición, son sucesos fingidos y nunca se pueden tomar literalmente. Vamos a ver un ejemplo práctico de lo que estamos diciendo con la parábola de la oveja perdida, que se encuentra en Lucas capítulo 15, del 4 al 7. En esta parábola, uno que tenía 100 ovejas pierde una y deja 99 para ir a buscar a la que se le había perdido. Finalmente la encuentra y festeja con sus amigos, y en la parábola Jesús termina diciendo en el versículo 7, os digo que habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento.
Entonces, utilizando esta última frase, yo concluyo interpretando que hay gente en este mundo que no necesita arrepentimiento. Y alguien puede decir, Cristian, eso es ridículo, porque hay muchos textos en la Biblia que dicen que todos hemos pecado y que todos necesitamos arrepentimiento. Pero yo puedo argumentar que es así porque Jesús lo dijo en una parábola. ¿Te das cuenta que no se puede sacar una doctrina o enseñanza de una parábola si contradice todo lo enseñado al respecto por Jesús, los profetas y los apóstoles? Es decir, como las parábolas son interpretadas a la luz de la doctrina verdadera, enseñada por el contexto, y no al revés, ahora que conozco el contexto, me doy cuenta que la enseñanza de la parábola que estamos viendo es el gozo del cielo por cada arrepentido, y el resto está para rellenar la historia. Esto lo explicó muy bien Jesús en Lucas capítulo 8 versículo 10 cuando dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, en este caso vosotros, los que escuchan y conocen la palabra de Dios, y los otros son los que no escuchan, no conocen la palabra de Dios, los cuales oyendo las parábolas no entienden. Así que siempre las parábolas, las metáforas, las historias deben ser interpretadas a la luz de las doctrinas verdaderas enseñadas por el contexto y nunca al revés. Pasemos al segundo grupo de versículos forzados. Son los textos que hablan de otro tema, donde claramente se nota que el autor está hablando de otra cosa y no trata directamente el tema que nosotros estamos estudiando. Es lo que veníamos hablando anteriormente y una de las formas más sutiles de confundirnos sin que nos demos cuenta. Cuando el versículo no habla directamente del tema que estamos estudiando, como es lógico, debemos ir de lo fácil y claro a lo difícil, confuso y ambiguo. Es decir, primero hay que conocer la doctrina, debemos ir a los textos que sí estén hablando del tema para saber si efectivamente podemos relacionar este versículo y cuál es la interpretación correcta. Para que lo entiendan mejor, les voy a poner un ejemplo no bíblico, es decir, un ejemplo de la vida cotidiana actual para ser más breve. Los ejemplos bíblicos nos llevarían un poquito más de tiempo y ya los vamos a ver en detalle cuando analicemos cada una de las doctrinas. Vamos a imaginar que una maestra le da un comunicado a sus alumnos y les dice: chicos, no debemos esperar a que toque el timbre del final del recreo que nos indica que debemos entrar al aula para ir al baño. Debemos ir al baño mientras dure el recreo antes de que toque el timbre. Así, una vez termine el recreo, nos podemos apresurar a entrar al aula sin demora. Entonces el niño dice: la maestra quiere que entremos al aula corriendo. Es verdad que la maestra dijo que se apresuren a entrar al aula sin demora, pero el comunicado no habla de eso. El comunicado no trata de la forma como tienen que entrar al aula y mucho menos dice que tienen que entrar corriendo. Esa fue una deducción del alumno. Y esto es lo que se hace continuamente con el texto bíblico, pero con un agravante. El agravante es que tanto el manual de la escuela como un par de carteles que hay en los pasillos está indicado que está prohibido correr en los pasillos. Conociendo el contexto del manual y los carteles en este caso, nos daremos cuenta, en primer lugar, que no debemos entrar corriendo. En segundo lugar, que la nota habla de ir al baño durante el recreo y no después, y que tan pronto toque el timbre vayamos al aula. Y en tercer lugar, que la interpretación del alumno fue una suposición arbitraria, por no tomar en cuenta el contexto. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Este ejemplo es muy obvio y fácil de entender, pero cuando el ejemplo derrumba una doctrina que fue la base de tu fe durante toda tu vida, muchos no lo ven, no lo entienden, no lo pueden asimilar. Tienen un paradigma grabado a fuego que es muy difícil de borrar. Por eso también se habla tan severamente en la Biblia de los falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. El tercer grupo de textos forzados son los textos de interpretación ambigua. Son versículos que pueden tener dos interpretaciones y obviamente primero debemos conocer la doctrina enseñada por los textos que no tengan una interpretación ambigua para que sepamos qué interpretación tenemos que aplicar. Los textos de interpretación ambigua pueden tener dos interpretaciones posibles y para respaldar la falsa doctrina, a veces se aplica la interpretación menos probable en el mejor de los casos, pero muchas veces se aplica la interpretación totalmente improbable, al no tomar en cuenta todo el arsenal de textos de la Biblia que enseña lo contrario.
Vamos a poner un ejemplo de un texto que se utiliza muchísimo para justificar que las personas deben ser bautizadas de bebés. Es el texto que está en Hechos, capítulo 16, versículos 33, que dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces ellos, tomando la frase bautizó a todos los suyos, interpretan que bautizó a los niños pequeños y a los bebés, usando este texto como prueba de que debemos bautizar a los recién nacidos. No vamos a analizar todo el contexto de esta doctrina, pero si simplemente mirásemos el versículo anterior, el versículo 32, que dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, la suposición lógica, tomando el contexto, sería concluir que todos los suyos que se bautizaron son los descriptos del versículo anterior, que dice todos los que estaban en su casa, y que le hablaron la palabra del Señor. Luego, nunca pueden estar incluidos ahí los bebés. Pero además, aunque no tomes en cuenta el contexto, existen otras posibilidades muy probables. Por ejemplo, de que no hubiese niños pequeños en su familia y que todos eran mayores de 12 años. Con lo cual, no podemos tomar este versículo para justificar la doctrina del bautismo de los infantes, porque lo estamos haciendo basado en una suposición arbitraria. En el cuarto grupo de textos forzados tenemos los textos de traducción ambigua. Como ustedes bien saben, toda traducción es interpretativa. Los textos de traducción ambigua pueden tener dos traducciones posibles y para respaldar la falsa doctrina suelen hacer lo mismo que el caso anterior de interpretación ambigua. Es decir, a veces se aplica la traducción menos probable, eso en el mejor de los casos, y en muchas ocasiones se aplica la traducción totalmente improbable, por no tomarse en cuenta el contexto. Como siempre, primero hay que conocer la doctrina para saber qué traducción tenemos que aplicar. Pongamos un ejemplo bíblico sin detenernos demasiado en él. Para justificar la doctrina de la inmortalidad del alma, se cita hasta el cansancio el texto que está en Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz: de cierto te digo, hoy estarás en el paraíso conmigo. Entonces, los que utilizan este texto interpretan que es evidente que al morir el alma va al cielo, por eso le pudo decir Jesús que ese mismo día el alma del ladrón estaría en el paraíso con él. Acá tenemos un caso típico de traducción ambigua, porque las comas simplemente no existían en el griego del Nuevo Testamento, aparecieron varios siglos después. Entonces, dependiendo de dónde se ponga la coma, Jesús pudo haber dicho también: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, se sabe con certeza que esta es la traducción correcta por varias razones, pero te voy a mencionar solamente una, ya que con esta tenemos suficiente. Cuando Jesús resucita, lo primero que le dice a María en Juan 20:17 es: no me toques porque aún no he subido al Padre. Con lo cual, la suposición lógica, tomando en cuenta el contexto, es que Jesús nunca le pudo haber dicho al ladrón que ese mismo día estaría en el paraíso, ya que Jesús mismo dejó bien claro que el domingo aún no había ascendido. Con lo cual, la interpretación es una suposición arbitraria y, en mi opinión, esta es una de las manipulaciones bíblicas más descaradas, ya que de las dos traducciones posibles se toma la totalmente improbable. Por último, en el quinto grupo de textos forzados tenemos los textos que están fuera de contexto sociocultural. ¿Qué quería decir el autor en esa época, en ese lugar y en esa cultura? ¿O cuál era el problema de la época o del lugar que el autor estaba tratando, que puede ser diferente al tema que nosotros estemos estudiando? Y como siempre, debemos primero conocer la doctrina que la Biblia enseña para saber si el significado o el tema están fuera de contexto. Para finalizar, los pasos de las evidencias para manipular el texto bíblico, en tercer lugar se presentan estos textos forzados como argumentos irrefutables, ignorando, insisto, el contexto indispensable para poder interpretar el versículo correctamente. Aunque no es el tema de este video, quiero decirte que esta situación de enseñanzas con falsas doctrinas a través de la manipulación del texto bíblico está claramente advertida en la profecía bíblica con una simbología riquísima. Hay muchos textos en la Biblia que dicen que la sangre de Cristo representada por el jugo de la vid representa la palabra de Dios, es decir, la doctrina verdadera. Como por ejemplo en Juan 6:53,
donde dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre o bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego en el versículo 63 aclara: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios adulterada, es decir, la falsa doctrina, es el vino de la fornicación, ya que es la verdad fermentada y adulterada. Los que transmiten esta falsa doctrina son llamados falsos maestros, contra los cuales hay advertencias tremendas por la Biblia, como por ejemplo la que está en 2 Pedro 2.1, que dicen que tendrán destrucción repentina. Y los que saben que están equivocados y aún así lo siguen enseñando, es decir, continúan enseñando a conciencia, se transforman en lo que la profecía llama falso profeta, lo cual es gravísimo hasta el punto que en Apocalipsis 19:20 y 20:10 se les asigna el mismo castigo que el dragón y que la bestia. Cuando en Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero, el tercio de la población cristiana de nuestro planeta no queda afuera de esta afirmación. Todo este sistema de engaño creado por las religiones cristianas, la profecía lo llama Babilonia, que significa confusión. Ahora bien, con respecto a los creyentes que están en el error porque desconocen, son el pueblo de Dios invitado a salir de Babilonia. Pero aquellos que, habiendo conocido, no aceptan la verdad, son llamados los que están embriagados con el vino de la fornicación. Son los que no pueden abandonar el error, al igual que el borracho no puede abandonar el alcohol, y finalmente se pierde en su vicio. La simbología, sin ninguna duda, es otra llave para entender el Apocalipsis. En Apocalipsis 18, del 2 al 4, dice: ha caído Babilonia. Y luego hay una advertencia crucial para el pueblo de Dios. Dice: salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Al final, el destino de los que persisten en las falsas enseñanzas es el mismo que el de los falsos maestros por haber confiado más en el hombre que en Dios. Acompáñame a repasar las enseñanzas de la Biblia utilizando estas herramientas y te aseguro que te vas a sorprender y así poder salir de Babilonia, porque de esta decisión puede depender tu salvación y la de tu familia.